La oferta imposible y el edificio sin nombre. Eran las 3:15 a.m. y Ricardo estaba agotado. Había pasado las últimas 6 horas en su motocicleta, luchando contra el frío y la humedad de la madrugada, para apenas cubrir la renta. Estaba a punto de cerrar la aplicación de reparto cuando un pedido urgente apareció en la pantalla. Destino, Callejón del Eco, edificio 7. Artículo, paquete sellado 2 kg. Propina, 500 pesos. Distancia, 4 km. 500 pesos de propina por un viaje corto era una locura. Era más de lo que ganaba en 10 pedidos normales. El riesgo valía la pena. Ricardo aceptó inmediatamente. La dirección lo llevó a la periferia de la ciudad, una zona de fábricas abandonadas y bodegas oscuras. El destino final era un edificio residencial de 10 pisos, de concreto sucio y con ventanas rotas que parecían cuencas vacías. No tenía letrero, ni luces encendidas, ni portero. «Esto está abandonado», murmuró Ricardo sintiendo un escalofrío. Revisó la aplicación, que confirmaba la ubicación. Edificio 7, Callejón del Eco. El GPS lo guió a la entrada de servicio. La puerta de metal estaba abierta y oxidada. Ricardo entró, sintiendo un olor a humedad y polvo. En el vestíbulo, el único ascensor estaba vandalizado y fuera de servicio. Ricardo no tuvo opción más que subir las escaleras, alumbrando con la linterna de su teléfono. Antes de subir el primer tramo, Ricardo revisó el paquete que había recogido en una dirección neutral, una bodega de almacenamiento. Era una bolsa de papel grueso y sellada sin etiquetas. El peso era notable, pero no sonaba a nada. Al llegar al 5º piso, la atmósfera cambió. El aire se volvió pesado y notablemente más cálido. Ricardo se detuvo, escuchó un sonido, un rasguño suave y constante que venía del piso de arriba. Revisó su teléfono para llamar al cliente, pero la aplicación había mutado. El perfil del cliente no tenía foto, y el nombre decía «El interesado». Debajo, un mensaje de chat flotaba en rojo. «El interesado, 3:25 a.m. Suba. Piso 9. Pago contra entrega. No mire hacia atrás». Ricardo se sintió atrapado. Si daba la vuelta, perdía 500 pesos que desesperadamente necesitaba, y sentía que el edificio no lo dejaría ir fácilmente. Al llegar al 6º piso, la luz de su teléfono parpadeó y se apagó. Ricardo se quedó en la oscuridad total. Tuvo que apoyarse en la pared para subir, usando sus manos para tantear la barandilla. Al llegar al 7º piso, encendió la linterna de la mochila, y al alumbrar el pasillo, vio que todas las puertas de los departamentos estaban abiertas de par en par. No había muebles dentro, solo paredes peladas y un silencio absoluto. Y justo cuando iba a subir al 8º, vio algo en el suelo del pasillo, un paquete de comida de reparto, idéntico al que él usaba, tirado y abierto. El contenido era solo tierra negra. Ricardo se quedó mirando el paquete de comida de reparto abierto, lleno de tierra negra. Un macabro presagio de un repartidor anterior. El mensaje «No mire hacia atrás» resonaba en su mente, pero la necesidad de los 500 pesos lo obligó a seguir. Subió al 8º piso. El aire era ahora sofocante y el olor a humedad se mezclaba con un hedor metálico, como a sangre seca. La luz de su linterna de mochila reveló que, a diferencia de los pisos inferiores, el suelo estaba cubierto por una fina capa de sal. Al llegar al 9º piso, el destino final, el rasguño que había escuchado antes se hizo claro. Era el sonido de uñas raspando el concreto. El pasillo del 9º piso era estrecho y al final, la única puerta de departamento cerrada tenía un número pintado con aerosol. Rojo 903. Ricardo se acercó con el corazón martilleando en el pecho. Levantó la mano para tocar, pero se detuvo. La aplicación vibró en su bolsillo. El interesado, 3:35 a.m. No golpee. La entrega es personal. Ponga el paquete en el suelo. Ricardo colocó la pesada bolsa de papel sellada frente a la puerta. El interesado, 3:36 a.m. Ahora, para verificar la recepción y liberar el pago, retire el sello de seguridad. Deje su teléfono en el suelo y coloque su oreja contra la puerta. Esto era un paso demasiado lejos. La lógica gritaba huida, pero la propina de 500 sale letters y la sensación de que ya estaba demasiado involucrado lo inmovilizaron. «Es solo una verificación de voz, quizá», se dijo. Obedeció. Retiró el sello de seguridad de la bolsa. El papel crujió, revelando un contenido que aún no podía ver. Dejó el teléfono y acercó su oído a la puerta de madera podrida.
Al presionar su oído contra la puerta, el silencio que había en el pasillo se rompió por un sonido amplificado que venía del interior del apartamento. 903. Era el sonido de alguien o algo masticando lentamente, con un crujido húmedo y repetitivo. Luego, una voz susurró desde detrás de la madera, una voz sin inflexión, plana y fría, que parecía salir directamente del material. Voz interna. Gracias por su puntualidad, Ricardo. El tiempo es un activo valioso en esta ruta. ¿El paquete está bien?, le preguntó Ricardo sintiendo un escalofrío. Voz interna. El contenido es perfecto. Es el pago por el tiempo ganado de la persona anterior, y el suyo está a punto de liberarse. La voz se interrumpió, y el sonido de masticación se hizo más fuerte. De repente, una gota de líquido oscuro se filtró por debajo de la puerta. Tenía un olor metálico aún más fuerte que el del pasillo. El teléfono de Ricardo, que estaba en el suelo, emitió un ping de notificación de la aplicación. El pago de 500 pesos había sido liberado. Ricardo agarró su teléfono y salió corriendo. Ricardo confirmó la transferencia de los 500 pesos y corrió escaleras, abajo, impulsado por el miedo. El edificio parecía oponer resistencia. Resbaló en el piso 6. El frío volvió en el piso 5, y la motocicleta se encendió brevemente en el exterior. Salió y aceleró sin mirar atrás. En casa revisó la transferencia. La descripción lo heló. Concepto: peaje por tiempo excedido. Recolección completa. Luego revisó el chat. El perfil del cliente ahora mostraba una imagen pequeña y borrosa. Era la foto de un joven repartidor en motocicleta, con un lunar idéntico al suyo. Era su propia foto de perfil. Ricardo entendió. La aplicación había tomado su lugar en esa ruta. Horas después, al revisar la mochila, encontró algo. Un trozo de tela azul del uniforme de otro repartidor cubierto de tierra. Junto a él, una moneda antigua. El paquete sellado que había entregado contenía la identidad del repartidor anterior. Los 500 pesos no eran propina, sino el peaje de entrada para él. Esa noche la aplicación solo mostró un pedido ineludible. Destino: edificio 7, piso 9, propina 500 pesos. La aplicación ahora le exigía pagar para tomar el pedido. Ricardo se negó y vendió la moto. Pero todas las noches, a las 3:15 a.m., el timbre de su apartamento suena una sola vez. Y en la mirilla, solo ve la sombra de una motocicleta estacionada. La llamada directa y la exigencia del hielo. Eran las 4:00 a.m. y Elena, conduciendo su scooter de reparto, se sentía sola y agotada. Estaba por desactivar su aplicación de delivery cuando su teléfono personal sonó. Era un número que reconoció al instante. 55501. El 55501 era un cliente peculiar. Un anciano excéntrico de un barrio rico que solo pedía cubos de hielo en mitad de la noche. Nunca usaba la aplicación. Siempre llamaba directamente y pagaba el triple de la tarifa normal. Elena no podía rechazarlo. ¿Diga? Voz grave. Elena, necesito el hielo. 5 bolsas. Urgente. La temperatura está subiendo. Ven a la dirección de siempre. Y por favor, esta vez no lo pongas en la puerta. Sube. La dirección de siempre era el condominio El Espejo, un complejo de lujo que quedó a medio construir tras una disputa legal hace una década. Estaba cercado y oficialmente abandonado, pero la mansión más grande en el centro siempre parecía estar ocupada. Elena compró el hielo y condujo hasta allí. La reja oxidada del condominio estaba, como siempre, abierta solo lo suficiente para que pasara su scooter. El ambiente era opresivo. Mansiones a medio pintar, piscinas vacías y un silencio absoluto. La única luz venía de la gran casa central. Elena dejó su scooter y cargó las 5 bolsas pesadas. Tocó el timbre de la mansión. No había mirilla, solo una gruesa puerta de roble. La voz grave del 55501 habló. No por el intercomunicador, sino a través de la madera. Elena, gracias, entre, la puerta no tiene seguro. Elena empujó la puerta. El interior era vasto y frío, pero extrañamente vacío de muebles. Solo había una alfombra, gruesa en el centro y una escalera de caracol, monumental que desaparecía en la oscuridad superior. Voz grave, desde arriba. Mi refrigerador está en el último piso, en el ático. El calor aquí es intolerable. Suba despacio, y por favor su teléfono debe estar apagado. El sistema es sensible a la luz azul. Elena obedeció, sintiendo el peso de las bolsas de hielo. Apagó su teléfono,
perdiendo toda conexión con el mundo exterior. Al subir al segundo nivel, el aire se volvió denso y olió a moho y azufre. La alfombra no seguía en este piso. El suelo era de mármol pulido. Elena vio en una de las esquinas una bolsa de delivery rota de otro servicio de comida, tirada y vacía. Al llegar al tercer nivel, la escalera se hizo más estrecha. Había decenas de fotos viejas pegadas a la pared, todas de la misma persona, una mujer joven, de cabello largo, sonriendo. Todas las fotos estaban tachadas con un marcador negro sobre sus ojos. Voz grave, cerca pero invisible. Va bien, Elena. Pero su paso es demasiado lento. Para acelerar el proceso, debe dejar el objeto que más le pesa, su chaleco de reparto. Si está calentando, Elena sintió el calor en la espalda. El chaleco de la empresa, de color naranja brillante, era su identificación. Dejarlo significaba ser invisible. Elena se detuvo en el tercer nivel. El miedo de perder su única forma de identificación en la noche luchaba contra el terror de desobedecer. El peso del chaleco naranja era realmente opresivo en el aire espeso y mohoso. Voz grave, invisible, pero resonando en las paredes. Vamos, Elena, es solo ropa. La eficiencia es el calor que usted genera. Déjelo aquí. La luz azul de su teléfono ya fue suficiente. Elena, sintiendo el impulso hipnótico de la voz, se quitó el chaleco, lo dobló y lo dejó sobre un escalón. Al hacerlo sintió un ligero alivio. El aire gélido del primer piso pareció subir momentáneamente. Con un paquete de hielo sobre cada hombro y 3 en los brazos, continuó subiendo la escalera de caracol. Al llegar al cuarto nivel, las fotos de la mujer sonriente con los ojos tachados desaparecieron. En su lugar la pared estaba desnuda, pero había una fina capa de escarcha que cubría el mármol. El contraste era extremo. El aire era frío, pero la escarcha se estaba formando. Al pasar junto a una ventana rota, Elena escuchó un sonido extraño dentro de las bolsas de hielo. No era el tintineo normal del hielo moviéndose, sino un susurro tenue y diminuto, como si cientos de trozos de papel de seda se estuvieran frotando. Voz grave ahora muy cerca, seca y como un suspiro. La escarcha es un problema. Su cabello está atrapando el calor del exterior. Necesito que se deshaga de él para garantizar la pureza de la entrega. Elena se detuvo en seco. ¿Qué dice? No puedo. Voz grave. El ático está justo arriba. La entrega no puede estar contaminada con residuos del exterior. Tome el broche que lleva en el cabello y corte un mechón. Es la firma de la entrega. El mechón es su última conexión con el afuera. La voz era ahora increíblemente íntima. Parecía provenir de la nuca de Elena, desesperada y sintiendo la presencia de algo invisible detrás de ella. Elena tanteó su cabello. Llevaba un broche de metal que usaba para sujetar su largo cabello negro. Usó el borde afilado del broche para cortar torpemente un mechón. Al cortarlo, sintió un pinchazo de dolor y una ráfaga de calor en la cabeza. El mechón cayó al suelo. Antes de que tocara el mármol, la escarcha del suelo lo absorbió. El mechón se congeló instantáneamente y desapareció, como si el mármol tuviera hambre. Voz grave, excelente. Ahora está lista. Suba al último nivel. El refrigerador está al final del pasillo. Elena subió los últimos escalones. Al llegar al último nivel, el ático no había techo. El cielo nocturno se abría sobre ella, y el aire era limpio y frío. El pasillo, sin embargo, era oscuro y claustrofóbico. Al final, había una puerta de madera pequeña y baja, casi como la entrada a un armario. No había un refrigerador grande. Elena sintió que las bolsas de hielo en sus brazos se volvían peligrosamente ligeras. Al acercarse a la puerta, vio que el hielo se estaba evaporando lentamente, no derritiéndose, sino desapareciendo en forma de un vapor blanco y fino. El Ginka 55C1 estaba esperando justo detrás de esa puerta. Elena llegó al ático. El pasillo era oscuro y claustrofóbico, y al final estaba la puerta pequeña y baja que llevaba a un supuesto refrigerador. Las bolsas de hielo se sentían alarmantemente ligeras. El hielo se evaporaba en un vapor blanco. Voz grave, detrás de la puerta. Rápido, Elena. El tiempo ganado por el frío es corto. Coloque las bolsas frente a la puerta. Elena obedeció dejando caer las 5 bolsas. El peso al soltarlas era casi nulo. La pequeña puerta de madera se abrió de golpe, pero no había nadie visible. El cuarto detrás era un agujero negro, solo iluminado por una tenue luz roja parpadeante en la pared posterior. Un brazo largo, delgado y pálido, cubierto de cicatrices y con una manga de saco negro, salió del hueco.
El brazo se movía rápidamente, agarrando las bolsas de hielo una por una. Al tocar la última bolsa, el brazo se detuvo. Un dedo largo y huesudo señaló el trozo de cabello cortado de Elena que había caído en el escalón inferior y que había sido absorbido por el suelo. Voz grave, seca y sin emoción. La firma fue aceptada. El pago será procesado. El brazo se retiró y la puerta se cerró de golpe. Elena se quedó en silencio, sintiendo un escalofrío que no era del frío. Sacó su teléfono que había apagado. Al encenderlo, recibió una notificación de la aplicación de pago. Transferencia de 900 MXN, de 5501. El pago era correcto, pero justo debajo, una segunda notificación de la aplicación de delivery apareció. Era una penalización automática. Penalización. Uso de código obsoleto. El servicio 15501 ahora es obsoleto. Nuevo código de acceso, 55502. Elena no entendió hasta que intentó llamar a su madre. Su teléfono no conectaba. Al revisar su número, vio que su propio identificador de llamadas había cambiado. Su número personal ya no era su número anterior. Ahora era 55501. La revelación fue aterradora. El 5501 no era el cliente. Era el código de acceso de la persona que estaba atrapada en el ático, la que se veía obligada a hacer entregas de hielo para frenar el calor de ese lugar o de su condición. La entrega de Elena había servido como su código de liberación. Él la había usado para escapar. El mechón de cabello cortado y el chaleco dejado atrás eran el registro de la nueva residente. Elena bajó corriendo las escaleras. El mármol del tercer nivel estaba ahora completamente cubierto de escarcha. Su chaleco naranja que había dejado estaba duro y congelado, imposible de mover. Al pasar junto al teléfono que había tirado en el primer piso, la pantalla se iluminó sola con una llamada entrante. El identificador decía, llamada entrante de 55502. Una voz grave y familiar, ahora sin el terror de la sequedad, pero con una nueva vitalidad, resonó en el coche. Voz. Elena, soy el nuevo 55502. Necesito mi primera entrega. Sube el hielo. La temperatura está subiendo. Elena era ahora la nueva 55501, atrapada por el código de ese lugar. La caja sin destino y la regla del silencio. Joaquín trabajaba como freelance para una empresa de paquetería urgente. Usando su furgoneta de carga, eran las 1 a.m., y el turno estaba por terminar, cuando recibió una alerta de trabajo prioritario. Recogida, bodega 11, Parque Industrial El Desvío 404. Tarifa, 1,200 pesos, 4 veces la tarifa normal. Instrucciones, carga pesada. Manipulación cuidadosa, recoger y esperar instrucciones de destino. El dinero era irresistible. Joaquín condujo hasta la bodega 11, un edificio abandonado y oscuro en una zona industrial sin vigilancia. La puerta de la bodega estaba abierta. Dentro, bajo una única lámpara tenue que colgaba del techo, había un hombre de traje que no parecía un trabajador de almacén. Joaquín, dijo el hombre con voz monótona, esperábamos su eficiencia. La carga está lista. La carga era una caja de madera tosca, sellada y sorprendentemente grande, aproximadamente 1.5 x 1 metros. No tenía etiquetas de manejo, solo una pegatina gruesa con un número de seguimiento escrito a mano. ¿Cuál es el destino final? Necesito registrarlo, preguntó Joaquín. El hombre de traje sacó un sobre grueso de su bolsillo y se lo entregó a Joaquín. Contenía el pago en efectivo exacto. El destino aparecerá en su dispositivo de seguimiento a las 3:00 a.m. Hasta entonces, la única regla es el silencio. Joaquín firmó el recibo y con dificultad, usando una pequeña carretilla, subió la pesada caja a su furgoneta. El peso era inusual, denso como plomo. Al cerrar la puerta de la furgoneta, el hombre de traje se acercó y habló en un susurro grave. No la toque, no la mueva bruscamente, y no haga ruido cerca de ella. La carga es sensible al ruido. Joaquín, nervioso por el pago fácil, asintió. Condujo hasta una estación de servicio vacía para esperar. Se sentó en la cabina de la furgoneta revisando los 1,200 pesos. Aún eran las 2:00 a.m. De repente un camión grande pasó por la carretera principal, sonando su bocina 2 veces. El ruido fue fuerte. Joaquín escuchó un sonido sordo y húmedo, proveniente de la parte trasera de su furgoneta. Era el sonido de la caja moviéndose. Sintió un escalofrío en la espalda.
Abrió la ventana divisoria que daba a la carga, alumbrando con su linterna. La caja seguía en su sitio, pero el sello de seguridad, de papel que el hombre le había pedido firmar, estaba ligeramente levantado en una esquina. Joaquín se acercó a la caja. Al poner su oído contra la madera gruesa, no escuchó nada, pero al retirar la cabeza, la furgoneta entera vibró lentamente. Era una pulsación rítmica, como un corazón gigante latiendo, que provenía de la caja. Un bom, 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 lento e inconfundible. Justo en ese momento, su teléfono de rastreo se encendió con un mensaje del remitente. Remitente 2:15 AM. La ruta ha sido alterada. Si la carga reacciona al ruido, tiene 45 minutos para restablecer el silencio, o la carga se autodestruirá. Joaquín sentía la pulsación rítmica del boom, 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 de la caja. Tenía 45 minutos para restablecer el silencio. Condujo hasta un camino de tierra desolado, apagando todo. La pulsación se hizo más fuerte. Quedaban 30 minutos. Se acercó a la caja. La madera estaba húmeda con un líquido rojo oscuro. Susurró cerca del número 00.0.0.0. Retiró suavemente el sello levantado. El papel crujió, y la pulsación se detuvo. En su lugar hubo un siseo lento desde el interior. El dispositivo de seguimiento advirtió. Sistema 2:33 AM. Advertencia de manipulación. La carga silenciosa está iniciando la fase de rastreo. Evite el contacto físico. El siseo cesó. La caja emitió un sonido agudo y penetrante. Joaquín se cubrió los oídos y sintió un dolor quemante en la palma izquierda. Al alumbrar su mano, vio que se había grabado a sí mismo un número en la piel. 00. El mismo de la caja. La caja estaba rastreándolo. De repente la radio de la furgoneta se encendió con una voz masculina y monocorde. Voz radio, sir. Joaquín, es tarde. El ruido ya está dentro de usted. Tiene 10 minutos para la entrega. La dirección final apareció. Destino final. Kilómetro 404. Parada de emergencia. Sur. Solo un transportista a la vez. Joaquín condujo con la mano ardiendo. Al llegar al kilómetro 404, solo encontró un poste de luz parpadeante, y debajo de él, un agujero perfectamente circular en el asfalto. Joaquín se detuvo en el kilómetro 404. A las 2:58 AM la pulsación, bum, 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 de la marca 00, en su palma era frenética. La voz radio insistió. 2 minutos, Joaquín. Deposite la carga en el punto de recogida. Frente a él, el poste parpadeante iluminaba el agujero negro y circular en el asfalto. Joaquín abrió las puertas traseras. Sabía que no podía tocar la caja. Usando palancas logró empujar la enorme caja hacia el borde de la furgoneta. Al caer al asfalto, la pulsación cesó. El agujero en el suelo emitió una luz verde enfermiza que envolvió la caja. La caja, la madera y el contenido denso se disolvieron y se vaporizaron en segundos. Absorbidos por la luz, el agujero se cerró con un chasquido seco. El asfalto quedó liso. En la palma de Joaquín la marca 00 ardió por última vez y desapareció, dejando solo una cicatriz. Su teléfono emitió el último mensaje. Sistema 30 AM. Entrega finalizada. Código de liberación de transportista activado. Joaquín había completado la entrega, y el dinero estaba en su bolsillo. Sin embargo, al revisar su perfil, notó que su número de identificación de transportista había cambiado. Ya no era una secuencia larga, sino el número que había estado en la caja y en su piel. 00. Él se había convertido en el próximo código de seguimiento para la siguiente carga. Al encender la furgoneta, el GPS se activó automáticamente. Voz GPS nueva seca. Activando ruta. 0. Recogida programada. 04:30 AM. Bodega 11. Parque Industrial El Desvío 404. Tarea. Carga pesada. Tarifa inestable. Joaquín, el transportista 00, ahora estaba designado para manejar la próxima carga silenciosa,